Muy bien, buenas noches. Vamos a comenzar en un momento nada más. Tengo un problemita con el audio, pero ya creo que se escucha bien, ¿no? ¿Me pueden confirmar? Giovanna, Candela, Beatriz, ¿cómo están? Buenas noches. A ver si se escucha bien, se ve bien. Estamos probando. A ver cómo sale ahora el audio. Hemos tenido una pequeña dificultad. Muy bien, gracias por confirmar, Candela. El resto, Giovanna, Beatriz, buenas noches, ¿cómo están? Vamos a avanzar hoy en la última parte del capítulo 3 de San Juan, que es el libro que venimos viendo los días jueves. En un momento nada más, gracias por esperar, estamos un poquito atrasados, pero ya estamos comenzando. A ver, el resto, si me puede confirmar, Beatriz y Candela. Perdón, Candela ya me confirmó. Giovanna, ¿no? Excelente, buenísimo. Vamos a esperar un minuto más y comenzamos, ¿les parece? Vamos a preparar el libro de San Juan, capítulo 3, que nos toca hoy. Es la última parte del capítulo 3, ya para pasar al siguiente capítulo. Cerramos la segunda parte de lo que hemos visto la semana pasada con la historia, la conversación entre Jesús y Nicodemo. Ahora sigue la última parte de lo que sigue a esa conversación, el capítulo 3. En un momento nada más, comenzamos. ¿Alguna pregunta, consulta, inquietud que tengan con respecto a los temas que venimos viendo? Pueden también aprovechar este momento para plantearlo en el chat o abrir el micrófono y compartir alguna experiencia, alguna inquietud que tengan. A ver si les permite el sistema abrir el micrófono. Un momento nada más me fijo. Sí, les permite. ¿Cómo estás, Joana? Qué bueno verte. A ver, señores, un minuto más. ¿Tenemos alguna inquietud, pregunta, cuestionamiento antes de comenzar la presentación de hoy, que nos toca, como ya les comenté, la segunda parte del capítulo 3 de San Juan? Bueno, mientras van pensando, vamos a comenzar la lectura. Bien, Cande, gracias por confirmar. Eh, Estuvimos viendo, recuerden ustedes, la conversación entre Nicodemo y Jesús, y continúa ese mismo capítulo. Vamos a leer la segunda parte. También nos da lugar este texto a reflexionar profundamente sobre algunas cuestiones que van por lo personal y también por lo religioso, ¿no? Siempre tratamos de hacer este enfoque de comparado de religiones para que ustedes también puedan aprovechar el espacio para hacer preguntas. Son tantas las propuestas y son tantos los cuestionamientos. Les comento algo, estuve viendo, no tengo mucho tiempo generalmente, pero estuve viendo series con respecto a que están en Netflix, que están en la televisión, en otros canales de streaming, que tienen que ver con sectas religiosas, ¿no? Que perjudican mucho a lo que es el estudio de la Biblia. ¿Por qué? Porque uno ve esas sectas que se escudan detrás de la Biblia para justificar las atrocidades que hacen y realmente hasta da miedo después confiar, ¿no? En alguna comunidad. Para colmo, en alguna de esas sectas se decía en comunidad también, da miedo en lo que las personas pueden llegar a hacer cuando encuentran en lo religioso la justificación para hacer atrocidades o abusos o genocidios. Eso saben por qué ocurre generalmente porque no se le enseña a la gente a estudiar la Biblia, a interpretar la Biblia con criterios que sean objetivos. Entonces da lugar a abusos como ocurre generalmente y no solamente con el cristianismo, con la Biblia cristiana. También ocurre, por ejemplo, con otros libros religiosos
como el Corán, por ejemplo, donde comunidades digamos, religiones extremistas justifican genocidios y actos de maldad atrás de lo que es el Corán. Es otra religión, el Islam, pero sabemos que hay grupos extremistas que justifican la ley de la Sharia, digamos, y muchas atrocidades que vemos y espantan realmente escudándose atrás de este esquema de creencias que da lugar de una u otra forma a este tipo de expresiones, pero que se alejan de lo que es lo religioso, ¿no? También sucede en el cristianismo, sucede en muchas otras ramas religiosas. Entonces, qué importante es estudiar la Biblia, porque también podemos, incluso esto no lo tenía pensado para hoy, pero sí darles algunos criterios para diferenciar lo que es una religión de lo que es una secta. Eso es clave para estudiarlo. Es un tema que supera ampliamente el encuentro de hoy, pero sí les puedo dar algunos criterios así como principales o rápidos para que tengamos en cuenta a la hora de pensar si una expresión religiosa realmente representa una religión o a una secta. Dentro de los principales puntos, porque en los dos grupos tenemos un conjunto de creencias, pero los principales puntos de una expresión que no es religiosa, sino que es una secta, vamos a encontrar que el líder religioso, el líder, se señala a sí mismo como el camino a la salvación. Él es la referencia. Tiene que ver con lo que hoy vamos a leer de la segunda parte del capítulo 3 de San Juan. Tiene que ver con eso. O sea, el líder se señala a sí mismo como el camino a la salvación. En cambio, en una religión, el líder señala al camino. Él no es el camino, él señala el camino. Esto lo digo en sentido general, para todas las religiones. Esto lo que hace es uno de los criterios para decir, bueno, ok, esto es una religión más de las que hay en el mundo o constituye una secta. Entonces recuerden, el líder se señala a sí mismo, él es la referencia, él es la ley, él es el criterio de la moral, o sea, de lo que está bien y de lo que está mal, él lo establece, él lo determina, es su propia interpretación. ¿Se dan cuenta? En cambio, el líder de una religión lo que hace es señalar el camino que es externo a él, que eso que es externo determina lo que está bien, lo que está mal, determina el criterio de lo que es la salvación. Entonces, este es un punto principal. Un segundo punto que estoy por compartirles también para diferenciar entre una religión y una secta, es que en la secta generalmente la persona es aislada de su entorno cercano, ya sea familiar, de amigos, es aislada. No los incentivan a integrarse a la familia, no los incentivan a honrar a los padres, sino que son incentivados a aislarse por ser incomprendidos, por sentirse superiores. ¿Se dan cuenta? Entonces, generalmente, a nivel psicológico, el que es adepto a una secta es absorbido a nivel psicológico y lo aíslan de su familia, lo aíslan de la familia. Un tercer componente, si queremos diferenciar también entre los más importantes que hace una secta y no una religión, es lo económico. Generalmente las sectas se apropian de lo económico. Te hacen sentir culpa si no pones dinero. El dinero, de repente, es un vector principal de su mensaje. Entonces vos tenés sectas donde la gente hasta llega a vender sus casas, sus terrenos, venden los autos, venden propiedades para aportarlos a la secta, creyendo que están, digamos, de alguna forma ganando algún tipo de favor, ya sea del líder o de la divinidad o la salvación. Tenemos una gran cantidad de expresiones religiosas que se han adueñado, hay registros, digamos, objetivos, hay denuncias, hay juicios. Por ejemplo, una de estas expresiones es la cienciología. Hay numerosas denuncias alrededor del mundo donde las personas han sido despojadas de sus bienes personales por manipulación psicológica. Lo que hacen ellos es un trabajo muy cuidadoso
es muy bien orquestado y la gente termina cediendo, hasta que se dan cuenta y ya es tarde, porque lo hacen de manera voluntaria. Entonces legalmente hay toda una cuestión que es difícil de litigar, pero hay una gran cantidad de casos. Bueno, eso es un ejemplo, hay muchos más. Incluso hay ramas del mismo cristianismo que se alejan de la doctrina de la salvación, que es Jesucristo, que es el centro de lo religioso en el cristianismo. Justamente cristianismo por Cristo. Si sacamos a Cristo como el centro, como el eje, pues, que también lo vamos a ver ahora en un momento en Juan capítulo 3, ya no es cristianismo. Ya no es cristianismo, o sea, el eje de la Biblia en sí mismo, la Biblia de punta a punta, de tapa a tapa, consiste en el plan que tiene Dios para salvar al hombre. Todo el Antiguo Testamento es la preparación histórica de la humanidad para la venida de Jesucristo, como dice Gálatas 4:4. Cuando fue el tiempo, bueno, Jesús vino a la tierra, digamos, se cumplió el tiempo, había un plan divino. Y todo el proceso de la revelación progresiva y la pedagogía de Dios planteada en el Antiguo Testamento es para que preparar a la humanidad para que Jesús pueda venir al mundo en forma de hombre. Dios se encarna y vive entre nosotros y muere por nosotros. Él nos reemplaza, nos justifica, nos redime y Él resucita de los muertos. Ese es todo el camino de la Biblia. Pero cuando sacamos a Jesús del medio, que es el centro de todo, y ponemos a la prosperidad en el medio, ya tenemos un problema. La prosperidad, porque vos fíjate siempre cuál es el centro del mensaje. Si el centro del mensaje es, ya no estoy hablando de un grupo específico, hablo de un criterio general, para que ustedes lo tengan en cuenta en cualquier lugar donde vayan. Es un criterio general, no estoy apuntando a un grupo específico. Entonces, cuando el centro del mensaje es la prosperidad económica, estamos desviando. Cuando en el mensaje que se transmite, que se comunica, no se comunica la cruz, la muerte y resurrección de Jesús y todo lo que significa la redención, la justificación, la sustitución, que es el centro. Uno puede encarar el tema de 1000 formas distintas y la Biblia nos da herramientas para vivir una vida realmente plena, completa en Cristo, pero que no tiene que ver siempre con lo económico. Lo económico a veces es parte cuando nace del corazón, voluntariamente apoyar alguna causa, como uno lo puede hacer generalmente, pero no como parte de una doctrina principal que es la prosperidad. Hay ciertos mensajes donde no se habla de otra cosa. Y que sí o sí, si vos sos hijo de Dios y tenés fe, vas a ser prosperado económicamente. Cuando la Biblia no lo dice así. La Biblia sí promete en una gran cantidad de oportunidades donde dice que jamás nos va a faltar nada. Que el Hijo de Dios no tiene que tener miedo y Él se va a ocupar de que siempre tengamos lo necesario para vivir. Porque Dios se ocupa de sus hijos. Eso está plasmado en toda la Escritura. Pero de ahí a decir que si no tenés riqueza económica es porque te falta fe, es un problema. Hay ciertos mensajes donde se incentiva a la gente a poner el dinero que ellos tienen que usar para pagar la luz, para pagar los impuestos, para pagar el supermercado, y se les incentiva a sembrar, entre comillas, a sembrar. Tenés que sembrar ese dinero, lo pones en la iglesia y Dios te va a devolver de gran manera. Él pone a prueba tu fe, así te dicen, ¿no? Entonces vos tenés que poner ese dinero, el que te es esencial para vivir, y Dios te va a bendecir en sobremanera. Entonces de repente se transforma lo religioso en una inversión, porque yo pongo, porque Dios me va a devolver mucho más de lo que puse. ¿Qué diferencia hay entre eso y una inversión en un fondo FIMA, en un fondo de inversión cualquiera, o una inversión Forex? Digamos, ¿qué diferencia hay si todo es conveniencia? Que Dios nos va a bendecir, no tengo duda que nos bendice y que no nos va a faltar nada, pero aportar económicamente para lograr cosechar mucho más es una trampa, porque hemos desplazado el sentido principal. Jesús, no olvidemos, Él no quería que lo traten como un milagrero. Él cuando hacía milagros le decía a la gente, no le digan a nadie, porque no quería que lo hagan un milagrero, porque esa no es su función. Él
hacía todas las señales para mostrar su gloria, para que creamos en Él, no para que creamos que es un milagrero y lo sigamos por eso. Entonces, cuando ustedes ven que se desplaza el mensaje de la cruz por el mensaje del evangelio de la prosperidad económica, ahí hay un problema gravísimo porque ya estamos frente a una secta, no es una religión real, verdadera. Atención a esto, porque no quiero decir, tomen nota de esto, no quiero decir que tener dinero es malo. No, uno estudia, uno trabaja para tener el fruto de ese trabajo y disfrutar de eso. No tiene nada de malo, por supuesto que no. Algunos van en contra de los ricos, ¿no? Está mal ser rico porque uno ama. No, no tiene nada de malo tener cosas, tener el resultado del trabajo, de haber estudiado, de haber sacrificado, haber hecho un sacrificio para poder trabajar, estudiar, etcétera. No tiene nada de malo eso. Lo malo es poner lo económico en el centro, ¿se entiende? Ese es otro aspecto de las sectas. Vimos 3 grandes aspectos hasta ahora. El número 1, el líder se señala a sí mismo como el camino. Él es el referente moral. Él es el que determina qué está bien, qué está mal. No la Biblia, no Jesús, es Él. Usan la Biblia, usan el Corán, usan la Torá, depende de la religión, la usan, pero para manipular a la gente. Son ellos en realidad los que determinan cómo se interpreta, no utilizan reglas de hermenéutica, de exégesis, de interpretación que son aceptados por toda la comunidad mundial. Es un problema. Número 2, dijimos, para repasar, aíslan a los adeptos de sus familias. Se apropian psicológicamente de las personas con creencias como que somos mejores, somos superiores, estamos en otro nivel, y ellos terminan encapsulando a los adeptos y los aíslan. Y número 3, dijimos lo económico. Cuando la secta se enfoca en sus adeptos, les despoja de lo económico. Es el centro del mensaje. Y tenemos este problema. Bueno, entonces, ahora vamos a ver esto que hablaba aquí Jesús con Nicodemo, y al terminar, continúa el capítulo 3 y lo vamos a leer para poder cerrar este tema que tiene que ver con esto de las religiones y las sectas, que es muy interesante, porque hay muchísimas religiones en el mundo, pero muchas más sectas. Me tocó encontrarme muchísimas veces, y en Argentina, en los países donde estuve generalmente enseñando, capacitando, incluso en Estados Unidos me he topado con sectas, está lleno. Y una cosa más, las sectas están a la pesca, están todo el tiempo a la pesca. ¿A quiénes agarran? A los que son susceptibles emocionalmente. Los que están dolidos, quebrados, rotos, porque se murió un ser querido, porque quebró su empresa, porque están en la calle. Agarran a la gente en momentos de debilidad. Si te ven fuerte, te ven firme, te ven seguro, te hacen a un lado. Ellos van por los débiles. Están todo el tiempo a la pesca. Cuando estés pasando un momento muy difícil, tened cuidado porque se acerca esta gente y uno es más susceptible a ser convencido por estas teorías que son partes de la secta, este cuerpo de creencias que son partes de las sectas. Bueno, dicho esto, vamos a leer el pasaje. Ahí les comparto el texto, así lo podemos leer todos. Versículo 22, ahí lo vamos a compartir en pantalla, ahí estamos. Versículo 22. Hasta aquí, hasta el 21, veníamos hablando de Nicodemo. Y después de esto, dice Juan, después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la tierra de Judea y pasó allí un tiempo con ellos y bautizaba. Recordemos que la tierra en ese momento, la geografía estaba dividida en 3 grandes áreas: Galilea, Samaria y Judea. En Galilea estaba Capernaum, donde Jesús hizo su centro de control, su centro de estrategia para visitar muchos lugares y enseñar. Y ahí dice que fue a la tierra de Judea y pasó un tiempo allí
con ellos y bautizaba. Esta es una palabra clave para el texto de hoy. Jesús bautizaba. Más adelante, el mismo libro aclara que no era Jesús en sí el que bautizaba, sino sus discípulos, los discípulos de Jesús. Y también, antes de continuar la lectura, recordemos que muchos discípulos de Jesús eran antes discípulos de Juan el Bautista, que cuando lo vieron a Jesús, y Juan dijo, recuerden el capítulo 1, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, este es el que yo decía, el que estaba antes de mí, que es primero que yo, pero es mayor que yo, viene, no soy digno de desatar el cordón de su sandalia. Todo eso que decía Juan el Bautista se cumplió y lo anunció cuando él vio a Jesús y Jesús se bautizó. Entonces muchos de sus discípulos lo dejaron a Juan el Bautista y se fueron con Jesús, porque Juan estaba diciendo, este es de quien yo les anunciaba, enderecen los caminos del Señor, el reino de los cielos está cerca. Entonces cuando Juan, digamos, concretó la profecía y dijo, este es el momento, este es el Cordero que yo les anunciaba, muchos discípulos se fueron con Jesús. Entre ellos el apóstol Pedro. Bueno, sigamos. Es más, ya lo hemos visto en el capítulo número 1, parte de este texto, cuando Jesús se encuentra con Natanael, se encuentra con, digamos, cómo los discípulos van siguiendo a Jesús. Juan también estaba bautizando en Edom, junto a Salim, porque allí había muchas aguas. Hoy en día esta zona está seca, pero se han descubierto a nivel, en los hallazgos arqueológicos, que había 5 fuentes de aguas en aquel momento en esa zona, que se cree que era esto que está acá expresando la Biblia, que había agua para poder bautizar. Dice, Juan estaba bautizando en Edom junto a Salim porque allí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados, ya que Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Recordemos que Juan después es encarcelado y es decapitado. Esto que vamos a ver ahora es la última manifestación pública de Juan antes que lo apresaran. Entonces surgió una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Fueron a Juan y le dijeron, Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú has dado testimonio, y fíjense que aquí en signo de admiración estaban exaltados, ¿no? Dice, he aquí, él está bautizando y todos van a él. Y respondió Juan y dijo, ningún hombre puede recibir nada a menos que le haya sido dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, que ha estado de pie y lo escucha, se alegra mucho a causa de la voz del novio. Así pues, este mi gozo ha sido cumplido. A él le es preciso crecer, pero a mí menguar. El que viene de arriba está por encima de todos. El que procede de la tierra es terrenal y su habla procede de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Testifica de lo que ha visto y oído y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio atestigua que Dios es verdad. Porque el que Dios envió habla las palabras de Dios, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Bueno, ¿qué les parece el texto? La verdad es impresionante, ¿no? Ahí lo vamos a analizar un poquito. Hay varios aspectos a tener en cuenta en relación a este texto para el día de hoy y lo vamos a ver a continuación. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto hasta acá? ¿O me ponen todo ok? ¿Hasta ahora todo ok? A ver. Bueno, mientras escriben o van pensando, me dicen, me interrumpen, ningún problema, preguntas, lo que tengan para comentar es bienvenido.
Entonces, a ver, fíjense, antes de empezar, yo quiero leer otros pasajes bíblicos que apoyan este. Quiero leerles otros también. Pero veamos, en sentido general, qué es lo que está pasando acá. Por el momento vamos bien, dice Susana, gracias. Buenas noches, entre tarde. No hay problema, después puedes ver la parte que te falta grabada. Hemos visto algunas diferencias entre las religiones y las sectas para poder diferenciar. Ya vamos a repasar algunas de esas diferencias en lo que vamos a continuar viendo ahora. Pero bueno, veamos. Le voy a dar ahora en algunos aspectos esenciales. Veamos el pasaje nuevamente. Fíjense lo que pasó. Juan estaba bautizando en Edom junto a Salim y Jesús estaba del otro lado. Es decir, estaban los discípulos de Juan, el Bautista, estaban discutiendo con un judío acerca de asuntos de la purificación. En los ritos de purificación que hemos visto, parte de esto con el milagro de convertir el agua en vino, cómo era el rito de purificación, cuando ellos comían, cuando ellos llegaban al lugar, se lavaban los pies, decía, había todo un proceso de purificación. Estaban discutiendo eso específicamente, pero de repente el tema se desvió. Porque lo que le vienen a preguntar a Jesús, a Juan, no tiene nada que ver con la purificación. Si bien, recordemos que el bautismo de Juan es distinto al bautismo de Jesús. Y este es un aspecto clave para repasar en este texto. El bautismo de Juan, el Bautista, justamente el nombre lo dice, Juan el Bautista, es distinto al bautismo de Jesús. Es más, Juan mismo dice en el Evangelio que dijo, este es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Yo los bautizo con agua, pero este los bautiza con Espíritu Santo y fuego. Sin embargo, el bautismo de Jesús, en este momento que estaba ahí cerquita de Juan, no era ese tipo de bautismo. Tanto el bautismo de Juan como el de Jesús todavía es el bautismo de la purificación. Él decía, arrepiéntanse y sean perdonados sus pecados. Juan el Bautista, enderecen los caminos del Señor, arrepiéntanse. Era el bautismo de la purificación, los que hace la gente para poder pedir perdón por sus pecados, y también lo que hacían los que no eran judíos y se querían convertir al judaísmo, se tenían que bautizar también, pero era el bautismo general de la purificación. Entonces estaban discutiendo algo relacionado con la purificación, que es bastante amplio la doctrina de la purificación. Sin embargo, cuando se acercan a Juan, no le preguntan respecto a eso. Fíjense cómo se desvía el tema. ¿Qué pasó entre la discusión de lo que es la purificación con el planteo que le hacen a Juan los discípulos? No se sabe, porque ahí en el texto no hay una transición. Simplemente dice, mira, de discutir sobre la purificación, se acercan a Juan y le dicen, maestro, rabí, el que vos anunciabas está allá del otro lado bautizando y todos van con él. Imagínense que a Juan cada vez le venía menos gente. ¿Por qué? Porque Jesús había llegado y lo seguían multitudes. Y Jesús, sus discípulos, que después lo aclara más adelante, también estaban bautizando, pero no era el bautismo del Espíritu Santo, que eso se concreta en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, cuando Jesús asciende al cielo y manda a sus discípulos en la gran comisión a hacer discípulos y a bautizar por el mundo. Ahí recién se concreta el bautismo del Espíritu Santo. Mientras tanto, lo que estaban haciendo los discípulos de Jesús, que era lo mismo que hacía Juan el Bautista, era el bautismo de la purificación. Y acá los discípulos le dicen, maestro, a veces debe pasar a argentino criollo. Maestro, te está robando la empresa, ¿se entiende? El planteo que le hacen más o menos va por ahí. Escuchame, para cómo todos van con él. Todos van con él. Es decir, fíjense cómo esto tiene olor a secta, que es lo que le decíamos recién. ¿Se dan cuenta? Es decir, Juan, maestro, te están robando la empresa, por decirlo así. Entonces, Juan, ¿qué tendría que haber dicho? Este tipo de comentario incita a uno
a desviarse del sentido verdadero. ¿Qué tiene que haber hecho Juan? Bueno, muchachos, vamos a traer, no sé, vamos a hacer más merchandising, vamos a imprimir remeras, pulseras, lapiceras, vamos a hacer algún tipo de marketing para ganar los adeptos. No, no. Entendemos entonces que Juan, cuando responde, marca un punto muy importante y les enseña a esta gente a que no deben desviarse. No deben desviarse. Jesús es el centro. Él anunciaba a Jesús. Y estaba la tentación, allí como siempre está la puerta, para que nosotros nos pongamos en el centro. Juan no era el centro. Sin embargo, Jesús dijo que no hubo otro hombre como Juan, comparado con Juan en toda la humanidad, ni en toda la historia. Jesús mismo, en el ranking de hombres en la historia, lo puso a Juan el Bautista como en primer lugar. Y también la Biblia dice que Juan fue el mayor de los profetas. ¿Se dan cuenta? Fue una persona que nació para esto, estuvo 3 años como mínimo predicando la llegada de Jesús, dedicándose 100% al ministerio, y para una mente humana, marketinera, que tiene la mente puesta en la prosperidad, no en otra cosa, imagínense que esto que estaba pasando era una amenaza a su prestigio. Pero a Juan no le hacía falta prestigio humano. A Juan no le hacía falta reconocimiento humano. Él tenía en claro que estaba trabajando para Dios. Y el mayor reconocimiento que uno puede recibir es el de Dios. A tal punto que les acabo de comentar que la Biblia lo declara a Juan como el mayor de los profetas en toda la historia de la humanidad. Y estaba en el número 1 del ranking de seres humanos por Jesús. O sea, no era cualquier persona. Así todo, la tentación está continuamente en ponernos en el centro. Nosotros. Es el complejo de Mesías. Creernos los dueños de la pelota. Que esto es lo que pasa con las sectas. Y esto es lo que pasa con religiones que se desvían de su camino original para ponerse ellos en el centro de todo. Entonces, es como te dije recién, la primera característica de una secta es que el líder se señala a sí mismo como el camino. ¿Qué es lo que hubiese pasado con Juan el Bautista? Si se prendía en esta incitación, decir, sí, tienen razón, ¿no? Me está boicoteando, me está robando el negocio. Es que ahí no había ningún negocio, había una misión. Y Juan estaba para anunciar al Mesías. Y el Mesías ya había llegado. Era momento de hacerse a un lado. Por otro lado, lo que estaba haciendo Jesús con sus discípulos no era competir con Juan. No. Desde la exégesis, la hermenéutica más profunda que podemos hacer de estos textos, se asegura que lo que hacía Jesús con sus discípulos al dejarlos bautizar, el bautismo de la justificación, de arrepentimiento, no el del Espíritu Santo, que después iba a llegar mucho después, era confirmar lo que Juan estaba haciendo. De alguna manera, que Jesús le dé continuidad a lo que Juan el Bautista venía haciendo, es una forma de confirmar, valorar, validar el ministerio de Juan el Bautista, que estaba en su último tiempo. Imagínense lo importante y cómo cambia el enfoque. De repente, la misma tentación que le hizo la serpiente a la mujer en el Edén, con el fruto que si no comía, Dios le estaba mintiendo, que en realidad Dios no quería que el hombre fuese igual a él, que si comía iba a ser igual que Dios, iba a saber del bien y del mal, y así tentó la serpiente al hombre, y termina cediendo y termina pecando, alejándose de Dios. Es más o menos lo que se enfrenta Juan el Bautista ahora con este tipo de argumentos, donde él podría haber, por supuesto, reaccionado de forma agresiva, decir, te das razón, que se cree ¿se dan cuenta? Pero no, Juan lo tenía muy en claro. Juan lo tenía muy en claro. Entonces, vamos a volver un poquito a la Biblia para repasar lo que dice el texto. Entonces, aquí dice, ya les di el contexto histórico de lo que estaba pasando y veamos la respuesta de Juan el Bautista a los discípulos.
Respondió Juan y dijo: ningún hombre puede recibir nada a menos que le haya sido dado del cielo. Entonces, esto nos habla de humildad, ¿eh? Esto nos habla de humildad. Reconocer la soberanía de Dios, como está haciendo Juan el Bautista, realmente es algo que tenemos que aprender todos. Vamos a leer un texto que nos ilumina un poco más este aspecto. Ahí vamos a pasar de pestaña, no abandonamos este texto, lo dejamos acá un segundo. Vamos a ir a Santiago, el libro de Santiago. Si quieren tomar nota para leerlo la semana. Santiago 1:17. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Esto es clarísimo. Toda buena dádiva, todo don perfecto viene del Padre de las luces, de lo alto. En Él no hay cambio ni sombra de variación. Él es como dice en otras partes de la Biblia, Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Así lo dijo Jesús en el Apocalipsis. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. No hay cambio ni sombra de variación. Y toda buena dádiva viene de lo alto. Juan se mantuvo en su postura porque sabe muy bien que todo viene de lo alto. Jesús es Dios y Él vino de lo alto para dar testimonio. Después lo que dice allí el mismo libro de Juan. Después, el libro de Corintios, 1 Corintios. Vamos a ver si quieren tomar nota. Capítulo 4, versículo 7. Dice: pues, ¿quién te concede alguna distinción? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Digamos, ¿qué dice este texto? Está hablando, vamos a leer un poquito antes para darle un poco de contexto. Hermanos, dice en el 6, todo lo que he aplicado a mí y a Apolos como ejemplo por causa de ustedes. Esto está hablando el apóstol Pablo junto con Apolos, que fue una persona clave en la difusión del evangelio y la capacitación, el discipulado de los que se convertían a Cristo, los que no eran judíos. Entonces dice: hermanos, todo esto lo he aplicado a mí, a Apolos, como ejemplo por causa de ustedes, para que aprendan en nosotros a no pasar más allá de lo que está escrito, para que no estén inflados de soberbia, favoreciendo al uno contra el otro. Pues, ¿quién te concede alguna distinción? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieses recibido? Es decir, nuevamente este texto nos muestra claramente que la soberbia es pecado, ¿no? Y reconocer que lo que tenemos, si bien puede ser, por supuesto, producto del esfuerzo, producto del trabajo, también es bendición de Dios quien nos da la posibilidad de estudiar, de trabajar y de tener ese espacio para que el esfuerzo se concrete. No todos lo tienen. Entonces esto nos lleva a reconocer nuestra posición y a ser agradecidos a Dios y no creernos nosotros Dios. Ese es el punto. Cuando nos creemos autosuficientes y somos referentes, autorreferentes, y creemos que somos el centro de todo, ahí nos equivocamos, que fue lo que Juan el Bautista le respondió a sus discípulos. Vamos ahora a Isaías, otro texto, el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 5, vamos a leer allí que dice: yo soy el Señor y no hay otro, aparte de mí no hay Dios. Yo te ciño, aunque tú no me conoces, para que desde el nacimiento del sol hasta el occidente se sepa que no hay nadie más que yo soy el Señor y no hay otro. Yo soy quien forma la luz y crea las tinieblas, quien hace la paz y crea la adversidad. Yo, el Señor, soy quien hace todas las cosas. Qué texto fuerte, ¿no?
porque este texto apoya mucho más la moción de lo que Juan el Bautista estaba respondiendo. Reconocer y que Jesús es el Señor y no hay otro. No somos Dios nosotros. Tenemos esa tentación de ser y de tener el complejo de Mesías y creernos el centro. Y no es que Dios nos quiere humillar, nos quiere pisotear como personas. No. La Biblia dice: el que se humilla ante la presencia de Dios será exaltado por Dios, será reconocido por Dios, pero es Él el que nos exalta, es Él el que nos reconoce y no nosotros a nosotros mismos. Ese es el punto. Creernos el centro del universo es de repente hacer lo mismo que relata la Biblia que hizo Adán y Eva cuando se quisieron sentar en el trono de Dios, quisieron ser Dios de sus vidas, quisieron ser igual a Dios y autogobernarse y terminaron cayendo en la muerte espiritual, porque la muerte es la separación de Dios. Justamente eso es lo que pasó. Entonces, estos textos nos muestran claramente que no hay Dios, no hay otro Dios más que el Señor. Y Juan el Bautista lo tenía muy claro. El Mesías, Jesucristo, si bien era hombre, también era 100% Dios. 100% Dios. Entonces, ¿qué decía Juan el Bautista? Él tenía muy claro cuál era su rol. Él decía: yo no soy Cristo, sino que yo soy enviado delante de él. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver otro texto que apoya esto que venimos hablando. Vamos a buscar Romanos, si quieren tomar nota, el libro de Romanos, capítulo 12. Son todos textos que nos ayudan a entender algunos aspectos importantes de la vida y tienen que ver con la motivación. Me dice: pero si vos das clases de motivación y autoestima, sí, yo enseño eso, pero sin el Evangelio, sin Dios, es incompleto, porque el hombre alcanza su mayor esplendor. Podemos alcanzar, como siempre se dice en redes sociales, la mejor versión de nosotros mismos si sabemos cuál es nuestro lugar y sabemos cuál es el lugar de Dios. Ahí vas a alcanzar tu mejor versión. Ese es el punto de tu mejor versión. Dice Romanos capítulo 12, versículo 3. Dice: digo pues a cada uno de ustedes, por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, más bien que piense con sensatez conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, repetimos, que cada uno de ustedes, por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Por acá tenemos, en base a este pasaje, dos puntos extremos. Dos. Las personas que por momentos, me incluyo, en algún momento de la vida, creímos que no valemos nada. Eso es un error, porque dice que no tenga más alto concepto de sí. También está el otro extremo, que tengamos un concepto mucho más bajo. ¿Se dan cuenta? Acá habla del más alto porque es el problema más común que tenemos como seres humanos. Pero también hay momentos en la vida donde nos vamos al otro punto, donde nos creemos que no valemos nada, que no servimos, que somos basura. Yo pasé por esa etapa también en mi vida, en un momento muy difícil, y mucha gente lo pasa también. Hay religiones que quieren hacernos sentir basura. Somos basura, no somos nada si no tenemos a Dios. Es verdad, no somos nada, pero basura no somos, porque Jesús no murió por basura. Jesús no murió por basura, como siempre digo. Jesús murió por lo que él consideraba que era más valioso que su propia vida. ¿Se dan cuenta? Eso es el otro punto. Es decir, que Dios consideró que Joana, que Beatriz, que Candela, que Emilce, que Caro, que todos acá, que cada uno de ustedes valía mucho más que su propia vida. Fíjense lo que valemos para Dios y cuánto Él nos ama. Tampoco vamos a tirarnos al subsuelo y creernos ese mensaje de que somos basura, de que no sabemos nada, o que tenemos que anularnos totalmente. Sí, la Biblia habla de anular el yo, el ego, pero el malo.
el que se construyó cuando estuvimos lejos de Dios, porque el verdadero es el que está cerca de Dios y el que Dios creó. Entonces, Dios quiere que Joana, que Candela, que Darío, que cada uno de nosotros seamos nosotros como Él nos pensó, en su máximo esplendor. Pero el problema que estamos teniendo acá con Juan el Bautista y sus discípulos es que ellos estaban en el camino de creernos igual o mejor que Dios. ¿Se dan cuenta? Es el otro extremo. Cuando el hombre, el ser humano, nosotros, queremos ser los dueños, los rectores de nuestra vida, ocupamos el lugar de Dios. Por eso dice, no tengan un concepto más alto de sí que el que debe tener. Ese es el otro extremo. O creernos que estamos por encima de alguna otra persona. Creerse uno más que otro. No importa cuántos títulos vos puedas tener, cuánto dinero puedas tener, cuántas cosas puedas tener, cuánta cultura puedas tener. Eso es muy valioso, pero no nos pone por encima de otra persona, jamás. Entonces, el acto de humildad que podemos tener, que la humildad, como siempre digo, es el valor que le da a una persona la grandeza. ¿Querés ser grande en tu vida? Bueno, tengamos humildad. La humildad te hace grande como persona. ¿Se dan cuenta? Porque la humildad significa reconocer que lo que diferencia a una persona de otra son las circunstancias, son las oportunidades en la vida, no el valor de la persona. Creernos por encima de otra persona realmente es un problema porque nos quiere poner en el lugar de Dios. Fue la tentación que los discípulos de Juan el Bautista querían hacer con él. Mirá, el que vos anunciaste, mirá, te está robando la empresa y todos van con él. O sea, te está robando los clientes. ¿Se dan cuenta? Es el problema de querer ocupar el lugar de Dios, no entender cuál es nuestro lugar. Eso es lo que dice el libro de Romanos. Qué importante es entender estos principios para vivir una vida más enriquecida. Uno más vamos a leer de estos y ya pasamos a otra cosa. Vamos a avanzar. 1 Corintios, si quieren anotar, capítulo 15. Y hablamos de que este texto que estoy por leer lo escribió el apóstol Pablo, uno de los apóstoles teólogos más importantes en toda la historia del cristianismo, no es cualquier persona. Y fíjense lo que dice allí, en el 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Más bien, he trabajado con afán más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. Fíjense qué acto de humildad. Hablamos de una persona que trabajó muchísimo, que viajó, que se esforzó, que cuando tenía hambre él trabajaba como cualquier otro ser humano, trabajaba, hacía carpas, Entonces pasaba hambre, pasó frío, lo apedrearon, digamos, fue una vida realmente sacrificada, pero dijo, he trabajado con afán, como cualquiera de nosotros también podemos hacerlo. Incluso más que todos ellos, dice allí, pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. Es decir, reconocemos la oportunidad que nos da Dios para poder hacer ese esfuerzo, la oportunidad que nos da Dios para poder estudiar, la oportunidad que nos da Dios para poder hacer las cosas que hacemos, porque podríamos no hacerlas o no podríamos tener la oportunidad. Bueno, vamos a volver ahora a Juan. Dice entonces Juan, ningún hombre puede recibir nada a menos que le haya sido dado desde el cielo. Digamos, él lo tiene muy, muy claro acá. Imagínense la cara de los discípulos cuando Juan responde esto. Ustedes mismos son testigos que yo dice, de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Es lo mismo que decíamos recién con los otros pasajes. Yo he sido enviado delante de él. Él ya llegó, él ya vino. Ustedes escucharon eso. Yo no soy el Cristo, le decía el rabí Juan el Bautista a sus discípulos. El que tiene la novia, y acá para que les quede claro del todo, él usa una figura.
El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio, que ha estado de pie, lo escucha, se alegra mucho a causa de la voz del novio. Así pues mi gozo se ha cumplido. Fíjense lo que dice acá. Juan está usando una figura muy conocida en la época porque era costumbre que en las bodas, que ya hemos visto en la boda de Caná, ¿cierto? El amigo del novio acompañaba al novio hasta que llegaba la novia, y bueno, es todo un rito, ¿no? Y realmente el novio invitaba a su mejor amigo. Jamás el mejor amigo va a intentar quedarse con la novia porque era una terrible cosa, una aberración, era lo peor que podía hacer una persona en esa época, entonces no había ningún tipo de desconfianza. Y el amigo se alegra por el novio, y cuando llega la novia se tiene que alejar, ya está. ¿De acuerdo? Él se alegra mucho del novio, pero ya está, cumplió su función. El novio es el que se está casando. Entonces, así pues como esto, mi gozo ha sido cumplido. Esto me hace acordar también a las palabras de Jesús cuando estaba en la cruz. Cuando dice que su misión había sido cumplida también. Fíjense qué parecido me hace acordar en este momento lo que Jesús dijo en sus últimas palabras cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y él muere. Bueno, en este caso, cuando Juan dice mi gozo ha sido cumplido, significa ha sido hecho. Consumado es, como Jesús dijo en la cruz. Ha sido hecho, se cumplió. Qué bendición es poder decir eso, ¿verdad? Ojalá que Dios me permita, momentos antes de morir, decir lo mismo. Que tenga yo esa bendición de decir: mi gozo se ha cumplido. Consumado es. Hice lo que tenía que hacer, ¿no? Y Juan lo tenía claro. Y les da esta figura a sus discípulos para que no les quede ninguna duda de cuál era la idea. Y acá, para colmo, si todavía no entendieron bien del todo, la cierra la idea totalmente y dice: a él le es preciso crecer, pero a mí menguar. Este texto, wow, qué importante que lo vamos a analizar un poquito. Porque hay muchísimas prédicas en todos lados de esto, menguar. En la otra versión dice: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Justamente lo que viene hablando Juan, para que el ministerio de Jesús se pueda establecer, el reino de Dios que vino a la tierra, que es Jesús, ya el ministerio de Juan tenía que cerrar, ya está, dice: mi gozo ha sido cumplido. Entonces es necesario que él crezca, que él avance hacia la misión por la cual vino a la tierra, y que yo vaya menguando. Pues ya no podemos convivir los dos. Si la misión de Juan era ser el heraldo era la persona que llegaba, recuerden ustedes, llegaba a una ciudad y decía: de acá tantos días llega el rey. Él anunciaba la llegada del rey. Pero no podía llegar el rey a un lugar y encontrar las calles torcidas, encontrar las luces quemadas, no había luces, pero digo para que se entienda, ¿no? Encontrar los caminos todos rotos. No, cuando el rey llega a la ciudad tiene que estar todo limpio, todo arreglado. Esto me hace acordar cuando llegan los mundiales, ¿no? Cómo preparan los países, cómo arreglan todo, hacen estadios, preparan todo para la llegada de ese gran evento. Imagínense la de un rey en la antigüedad. Entonces, el heraldo era muy importante porque llegaba y le decía: enderecen los caminos porque ya viene el rey. De ahí viene el tema cuando Juan decía: enderecen los caminos del Señor, el reino de Dios se acerca. Es decir, ya viene el Mesías. Era la función de Juan. Pero el heraldo no es el rey, es el heraldo. Y cuando ya llegó el rey, el heraldo ya cumplió su misión. Es lo que Juan está diciendo. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Ahora, aplicando eso a nuestra vida, es necesario que él crezca. Él debe crecer en nuestra vida y nosotros menguar. Pero cuidado con esta interpretación. Cuidado, y voy a ser muy claro con esta interpretación. Porque cuando dice menguar, no significa, como ya les comenté otras veces a través de los textos de Juan, no significa que nosotros como cristianos ya
morimos del todo como seres humanos, queda una especie de cuerpo que es un saco, un cuerpo humano que es un saco, poseído por algún tipo de entidad que lo mueve y ya está, no existimos más, somos ahora como una especie de recipiente para que otra cosa se manifieste. No es la idea de Dios. No es esa la idea. Si no, Dios hubiese creado robots para hacer que ellos hagan lo que Él quiere, no tengan ningún tipo de oportunidad de otra cosa. No. Cuando dice que tenemos que menguar, ¿no es cierto? Como dice Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ellos están hablando del yo, ese yo alejado de Cristo, ese yo construido lejos de Dios, ese yo dominado por el ego, ese yo dominado por la avaricia, por la ansiedad, por la preocupación, ese yo que quiere ser Dios, ¿se dan cuenta? Ese yo tiene que morir. Ese yo que decían los discípulos de Juan el Bautista, te está robando gente, todos van con él y cada vez acá son menos. Bueno, ese yo tiene que menguar. Yo no necesito reconocimiento humano, dice Juan, a través de estas palabras. Él no le hace falta tener multitudes de personas. Él tiene el reconocimiento divino. Entonces, cuando ese yo, ese ego, esa construcción del yo lejos de Dios muere, para que Dios reine en nuestras vidas, pues esa es la expresión del yo verdadero, en su máxima expresión, en su máximo esplendor, de la mejor manera que podemos ser, va a ser en esa condición, en el modelo en el que fuimos creados, pero no poseídos por una fuerza que domina nuestra voluntad, en la cual ya no podemos decidir nada, porque todos tenemos que obedecer, y si no haces lo que Dios quiere, te pega con un palazo y te castiga. No es esa la idea de lo que dice la Biblia. Tiene que morir el yo, es verdad, tiene que reinar Cristo totalmente, pero para que nazca ese nuevo yo, esa nueva persona, como lo decía Jesús a Nicodemo, tenemos que nacer de nuevo para aprender a ser personas distintas, que decidimos, que vivimos, que trabajamos, que tenemos familia, que tenemos cosas, somos seres humanos y seguimos viviendo en este planeta y tenemos que interactuar con gente. No podemos dejar de ser yo, ¿verdad? Pero debe menguar ese yo alejado de Cristo y que está tentado, como los discípulos de Juan, tentados continuamente a ir por detrás del complejo de Mesías. Ese yo debe morir, ese yo debe menguar. Y cuando Dios reina en tu vida, vas a descubrir tu verdadero yo, el que está creado según Dios, espiritualmente nuevo, renovado, con un corazón nuevo. Todo cambia. Vos seguís viviendo, seguís disfrutando de la vida, seguís decidiendo, no perdés tu capacidad de decisión, ¿de acuerdo? Pero bajo la voluntad, bajo el dominio, bajo la guía de Dios, todo cambia. Ay, pero yo no quiero estar bajo la guía de Dios, quiero ser libre, dice alguno. ¿Y qué piensan que es la libertad? Yo soy libre y ando por la calle porque tengo libertad siempre y cuando no mate a nadie. Digamos, hay leyes, la libertad no es, digamos, libertinaje, no es hacer lo que yo quiera, la libertad es vivir acorde a las leyes que nos regulan como sociedad. Yo voy a estar libre mientras, digamos, respete los semáforos, mientras no roben, mientras no maten, mientras no estafe a la gente, digamos, si no vas a terminar preso. Entonces, libertad no es hacer todo lo que uno quiere, libertad es vivir según los preceptos que establece la ley, ¿verdad? En lo espiritual también pasa lo mismo. ¿Por qué no resistimos esa idea de decir, no, pero yo no quiero hacer lo que Dios quiere? Pero escúchame, si uno está, por ejemplo, enfermo, como ya a muchos les ha pasado, a mí también, digamos, estamos desesperados por buscar una solución, una cura, vas al médico y te dice, ¿te querés curar? Sí, doctor, me quiero curar, pero te voy a curar. Yo te curo, pero vos tenés que tomar esto, hacer esto, ¿lo vas a hacer para que te cures? Sí, lo voy a hacer, estoy desesperado, me quiero curar. Le hacemos caso al doctor. O hay mucha gente que va a los gurús por ahí y le piden consejos de cómo vivir la vida y siguen los consejos del gurú, siguen consejos de cierta filosofía de vida, seguimos los libros de autoestima como si fuesen la Biblia. ¿Por qué no hacerle caso al creador de todo lo que existe? Al que te pensó, al que te diseñó, al que sabe cómo vas a ser feliz, al que te conoce mejor que nadie, al que sabe cuáles son tus defectos y tus virtudes, tus pecados y tus aciertos.
el que nos conoce como nadie nos conoce y nos creó y sabe todo lo que nos hace falta. ¿Cómo no hacerle caso a Él? ¿Por qué nos resistimos a esto? Cuando realmente es la única forma de poder ser nuestra mejor versión. Es el yo, digamos, en la medida que sea como Dios nos diseñó, como Dios nos pensó, y así vamos a ser felices, plenos y completos. Es el médico de médicos, el psicólogo de psicólogos, el señor de señores. Es todo, es todo. ¿Cómo no hacerle caso? ¿Cómo no seguirlo a Él? Así como sus discípulos decían, Rabí, ¿dónde moras? Y Él le decía, ven y ve. Y le siguieron. Así se sigue a Jesús. Y la vida cambia, completamente cambia, completamente cambia. Bueno, vamos a avanzar un poquito más, queda muy poco. Ahí vamos a avanzar por ahí cerrando a lo que nos falta, que lo que sigue también es muy, pero muy importante. El que viene de arriba está por encima de todos, el que procede de la tierra es terrenal y su habla procede de la tierra. Esto es para que nos recordemos con el tema de las sectas, ¿de acuerdo? Ningún ser humano es la referencia, siempre estamos señalando al que tiene la verdad. ¿Y quién tiene la verdad? El que viene de arriba. ¿Quién vino de arriba? Jesucristo. Jesús vino de arriba. Viene del cielo y está por encima de todos. Él testifica lo que ha visto porque es Dios hecho carne, el Dios que nos visitó, el Dios que nos salvó. Pero nadie recibe su testimonio. Esto claramente a nivel hermenéutico es una exageración, porque en el siguiente versículo dice, el que recibe su testimonio testigua que Dios es veraz. Pero dice, no todos, hay muchos. Esto es una expresión de exageración. No reciben su testimonio. Nos resistimos. Queremos ser Dios de nuestra vida. Queremos caer en la tentación de Adán y Eva. Nosotros ser los rectores del universo, ser los dueños de nuestra vida, y nuestra vida se nos va de las manos, se nos va de las manos. Tenemos que, claro, en algún momento de la vida nos vamos a dar cuenta. Yo cierro y abro los ojos y ya tengo 47 años. Y cuando lo vuelva a cerrar y abrir ya tendré 70. Digamos, la vida se va rapidísimo. Y mientras más pasa la vida, más tomamos conciencia que no somos dueños de la vida, que no somos nada, que somos, como dice la Biblia, somos una sombra, que hoy estamos y mañana desaparecemos. Si no tomamos conciencia de eso y no ser parte de estos que no reciben su testimonio, sino ser parte de los que reciben su testimonio, y, digamos, y entender lo que Jesús nos enseña. Dios es veraz, porque el que Dios envió habla las palabras de Dios, pues el Dios no da su espíritu por medida. Wow, acá tenemos una verdad también importantísima. Dios no da el espíritu por medida. Dios, anoten esto, Dios no da el espíritu por medida. Esto está en otras partes también de la Biblia. Dios no da el espíritu por medida. Johanna, yo tengo más unción que vos, ¿viste? Y de repente voy a orar por vos, porque como yo tengo unción, Dios me acaba de decir ahora mismo que te diga que ese buzo te queda bien. ¿Te das cuenta? Es decir, de repente creo yo que tengo más unción, porque como si hubiese una especie de unciómetro, y como tengo más unción, yo puedo hablar con Dios tipo teléfono rojo, como era antes la gente 007, ¿viste? Que tiene un teléfono especial que vos no lo tenés. Entonces yo intercedo por vos ante Dios porque tengo más unción, más espíritu, y vos que estás buscando un poco cómo viene la mano, vas a ir a poquito entendiendo y recibiendo la unción de mí, que soy el medio por el cual Dios te va a hablar. No, eso es falso, eso es falso. ¿Escucharon? Porque no hay espíritu por medida. No es que yo tengo más unción, porque la unción es el Espíritu Santo. Él nos unge como hijo de Dios. No hay más unción unos que otros. No lo hay. Por eso que cuando ustedes escuchen por ahí mensajes que digan, hoy recibe doble unción. ¿Qué es esto? ¿Un mercado? ¿Dos por uno? Digamos, hoy triple unción. Yo te voy a imponer las manos para que vos tengas triple unción. No hay intermediarios entre Dios y los hombres. Hay uno solo.
uno solo, es Jesucristo hombre. Así lo dice la Biblia. Todos tenemos acceso al Padre por igual y Dios nos escucha a todos por igual. ¿Por qué no hablamos con Él directamente? No hace falta ningún otro ser humano que no sea Jesús, que es hombre y Dios al mismo tiempo. ¿Por qué no hablamos con Él directamente? Y segundo, cuando ustedes escuchen por ahí que la unción esto, que la unción lo otro, que recibe doble unción, triple unción, ¿para cómo la unción es para ganar plata? Todo mal con eso, es secta, está alejado del mensaje de la Biblia. No olviden, Dios no da el Espíritu por medida, habla del Espíritu Santo, no lo da por medida. Todos tenemos la presencia de Dios en nuestra vida si somos hijos de Dios. Eso es una verdad importantísima para neutralizar la cantidad de mensajes que enseñan que vos tenés que recibir más unción. No hay más unción. ¿Sos hijo de Dios o no lo sos? Punto. Así lo dice la Biblia muchísimas veces. El Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en su mano. Voy a decir, ¿cómo es el éxito? ¿Cómo es la felicidad? ¿Cómo es la vida? Todo está en las manos del Hijo, de Jesús. Todo fue creado por medio de Él y para Él, como dice la Biblia. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y esto es lo último que vamos a ver hoy. Esto nuevamente pega a la doctrina de la predestinación. Nuevamente esto tiene que ver con lo que hablamos la vez pasada. ¿De acuerdo? Algunos dicen que no, que si vos crees es porque ya naciste. Si vos crees es porque ya sos hijo de Dios, porque si no, no tenés chance de creer. Si quieren entender más de esto, vean iba a decir la clase, esto no es una clase, esto es un encuentro, ¿no? Vean el encuentro de la semana pasada, yo expliqué esto de la predestinación. Y nuevamente acá encontramos lo mismo. No dice el por qué retorcemos el texto y lo agarramos de los pelos y queremos que diga otra cosa para acomodar el texto a mi creencia. Eso es también ponernos nosotros en el centro. Acá no dice, si vos tenés vida eterna, entonces creés. No dice así. Es causa, consecuencia. ¿Vos querés acceder a la vida eterna? La condición de posibilidad es creer. Es creer. ¿En qué tenemos que creer? ¿En la unción? ¿En la sanidad? No. En el Hijo. Creer en Jesús. Y si vos crees, tenés esa posibilidad de acceder a ser hijo de Dios, a ser renacido, porque el creer es un fenómeno, en el sentido espiritual lo digo, no físico, no científico, de acceder es una condición de posibilidad. Ese es el mejor término que lo encontré para enseñar esto. Vos accedés a esa vida eterna, a ser hijo de Dios porque creíste. Esa es la condición de posibilidad. No, pero nada de lo que haga el hombre puede llevarlo a la salvación. Ese nada, dicen, incluye en creer. No, creer no es una acción, no es una obra. Creer es acceder a una posibilidad, es la condición que Dios nos pone y está plagado en toda la Biblia. Creer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Está plagado en la Biblia. Creer es el acceso a la condición de posibilidad. Pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Ahora vamos a hablar de la ira de Dios como última explicación de este día. La ira de Dios, que también hay muchas líneas de creencias con respecto a la ira de Dios. Pero estamos claros con el tema de la predestinación. Vos tenés la posibilidad. Yo te digo, mira, si vos estás vivo en esta tierra, si vos estás acá escuchando, vos sos predestinado. ¿De acuerdo? La forma de poder acceder a eso es creer. No es la misma creencia que usamos para la filosofía, para entender la teología, para entender la ciencia. Yo creo que San Martín cruzó los Andes, lo creo
porque me lo enseñó mi maestra, porque la ciencia lo dice, porque está documentado, creo, pero eso no es una creencia que salve. La creencia que nos salva es en Jesús. Y eso es parte de lo que se llama la gracia preveniente. Esa gracia preveniente es cuando vos o yo nos encontramos con este mensaje. Y cuando entendemos este mensaje, el Espíritu de Dios nos hace tener un contacto con esa puerta que se abre y te dice, acá está la posibilidad, acá está el acceso a la luz para que salgas de la oscuridad y entres a la luz. Y por un instante tenemos esa posibilidad de entenderlo y de decidir. Lo que la Biblia dice es que lo que pasa es que muchos amaron más las tinieblas que la luz. Pero yo, ¿cómo puedo amar más las tinieblas? Lo explicaba la semana pasada, ¿no? ¿Cómo puedo amar más las tinieblas si no conozco lo que es la luz? Sería injusto decir que yo amé más las tinieblas si no tuve la oportunidad de entender que existía la luz, que la luz está ahí como una posibilidad, y yo decidí no acceder. Yo lo decidí. Si no, no sería posible expresarse así en la Biblia. Amaron más las tinieblas que la luz. No, diría, amaron lo único que conocieron, porque no sabían que existía la luz. Pensaron que todo era y solamente tinieblas. ¿Se dan cuenta? Expresaría así la Biblia. Pero si dice, y repito, amaron más las tinieblas que la luz, es porque tuvimos noción, conocimiento que la luz estaba ahí. ¿Y cómo sucede que yo sé que la luz está ahí? Es la famosa gracia preveniente. El momento en que nos encontramos con Jesús, en aquel tiempo en persona, hoy a través de su Espíritu, y entendemos este mensaje, y nuestro espíritu a través de esta comprensión tiene un encuentro con esta posibilidad que es el Espíritu de Dios, que es Dios que te dice, ¿está esta puerta abierta? ¿Vas a entrar o no? Y no es como dicen muchos que es un Jesús, una especie de flaquito hippie que nos está rogando, por favor, que entremos por la puerta. No, la decisión es nuestra. A Dios no le hace falta que entremos para ser Dios. Él ya es Dios. Él nos ofrece esa posibilidad porque nos ama. Porque nos ama entrañablemente, nos ama como somos, cuidado, a pesar de lo que somos, porque como somos, estamos mal. Tenemos que entender eso. En el libro de Mateo, capítulo 5, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, porque van a recibir consolación. ¿Quiénes son los pobres en espíritu, que de ellos es el reino de los cielos, y los que lloran, que recibirán consolación? Los pobres son los que entendemos nuestra situación, nuestra condición humana, que necesitamos a Dios. Y entendemos que nuestro pecado nos separa de Dios y que queremos volver a Dios. Esa comprensión de nuestra pobreza espiritual nos lleva a ese dolor que dice ahí después Mateo, bienaventurado, ampliamente felices, completamente llenos, felices, plenos, son bienaventurados. Los que lloran, porque van a ser consolados, se van a recibir el Espíritu de Dios, que es el consolador, el que nos va a reparar, nos va a renacer, nos va a hacer acceder a una vida de felicidad, de bienaventuranzas. Bueno, es eso, digamos, tenemos que, ante ese encuentro con la posibilidad que entendemos el mensaje que se nos presenta, este mensaje, como así decía Juan el Bautista, el reino de los cielos se ha acercado. Hoy el reino de los cielos se acerca a la gente a través del testimonio de los hijos de Dios, como nosotros estamos acá hablando esto y le expresamos a otros esto que conocemos. Es el testimonio de lo que dice la Biblia y a la vez de lo que podemos decir de nuestra vida. Yo tengo dos tipos de testimonio. El de la Biblia, como estoy haciendo ahora, que estoy expresando cómo se entiende la Biblia, y el vivencial. Te digo, yo conozco a Dios, no es una teoría, yo lo conozco, yo tengo un contacto con Él, yo hablo con Él, no es un concepto abstracto, yo dialogo con la persona de Jesús, Él es mi amigo, Él es mi Dios, Él es mi Padre, aunque me diga alguno, mirá, se descubrió a través de tal hallazgo arqueológico que Jesús no existe. Yo digo, a mí no me afecta en nada la fe, ¿sabes por qué esto me pasó? Me preguntaron, ¿viste lo que se descubrió? ¿Cómo estás ahora con tu fe? Intacta. Intacta, le digo. ¿Por qué? Porque yo no tengo una fe basada solamente en el texto. Yo tengo un vínculo vivencial con la persona de Jesús. Él vive en mi vida. Tengo un contacto con Él. Está conmigo todos los días.
¿Cómo yo voy no importa lo que me digas vos, está ahí, yo lo conozco, es como que me digas, tu papá no existe. Se descubrió que tu papá no existe. Pero existe, y es mi papá, y lo conozco yo, y tengo un vínculo con él. Por más que todo el mundo me diga no existe, yo no lo voy a creer, yo sé que existe. Porque el testimonio es a través de la palabra de Dios y también de la propia vivencia de lo que nosotros tenemos en nuestra experiencia de vida, de conocer y tener un vínculo vivo, real, actual, con una persona que tiene una interacción con nosotros a través de su palabra, que es Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas dos cosas presentadas, y también el testimonio de vida, ¿no? El testimonio de que uno da con actitudes, con decisiones, con forma de ser, que también eso expresa muchas cosas. Todo eso en su conjunto impacta, digamos, y el contacto que tienen las otras personas con el Evangelio de Salvación. Y ahí se encuentran con esta posibilidad y ven la luz, porque la palabra de Dios es la luz. Y es la luz que se presenta como una posibilidad y dice, ok, vos tenés ahora la decisión, vas a creer ese contacto de la persona que conoce esto con Dios, es un contacto de espíritu con espíritu. Esa es la creencia que salva. No es la misma creencia que cuando voy a decir yo sé que San Martín cruzó los Andes, porque me lo dijo la señorita en el primario, porque lo leí en los libros de historia. Es la fe que salva, es la creencia que nos salva. El que cree, dice allí la Biblia, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no, el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Con esto sí vamos a cerrar. La ira de Dios permanece sobre él. Y con esto uno dice, viste que Dios es malo, porque si no haces lo que Él quiere, se enoja y te va a castigar en el infierno. No, no es lo que enseña la Biblia. A ver, nosotros decimos dos términos. Cuando decimos antropoformo, decimos que hay ciertas expresiones divinas que se presentan en forma humana para que podamos entender con nuestra mente cosas que están en un plano inalcanzable. Entonces, de repente, cuando los ángeles se presentan, cuando el ángel se le presenta a María y le anuncia su embarazo, ella lo ve como una persona con alas, se ve como un hombre, como un señor, ¿no es cierto? Era un ángel, pero se presenta de una forma, digamos, antropofórmica, se dice, porque tiene forma humana. Lo mismo cuando la piedra se movió, Jesús resucitó, fueron a buscarlo y había un hombre que era un ángel sentado en la tumba de Jesús que hablaba. Digamos, esa es la forma en que a veces se comunican los ángeles o Dios con nosotros para poder entender. Ahora también hay otro término llamado que describe las emociones de Dios y las equipara, aunque no son lo mismo que la de los hombres. Se llama antropopatismo. Antropopatismo, ¿qué significa eso? Antropo, hombres, patos, emociones, sentimientos. Es una manera de expresarse para que podamos entender, pero no es lo mismo. Es una herramienta de comunicación, de enseñanza. Quiere decir que la ira de Dios no es lo mismo que la ira del hombre. La ira del hombre es desmesurada, la ira del hombre es exagerada, la ira del hombre es que de repente me tocaron bocina y yo me enojé y empiezo a insultar, la ira del hombre es que si no hacen lo que yo quiero, por ahí me enojo y levanto la voz y me paso de nivel, como a todos nos puede pasar. Esa es la ira del hombre. La ira de Dios no es eso. La ira de Dios es, tomen nota de esto, es la manifestación de su justicia. Así se entiende la ira de Dios en toda la Biblia. Es más, hay un pasaje que dice que Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, lo leímos recién, ¿verdad? Es el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces, si de repente Dios se enoja al estilo humano, que no puede pasar, sin embargo la Biblia dice a veces que Dios se enoja, pero no al estilo humano. No, ahí vamos a ver. Entonces, cuando Dios dice que Dios se enoja y que la ira de Dios se expresa, es una expresión de su justicia. Dice un pasaje bíblico que Dios está todo el tiempo airado con el pecador. Todo el tiempo, constantemente su ira
está presente contra el pecador, contra el pecado. ¿Por qué se expresa así? Porque es una expresión de su justicia. O sea, el hombre pecó, se aleja de Dios por el pecado, trae la muerte, y la justicia de Dios se expresa a través de las consecuencias de ese pecado, que es la muerte eterna, la condenación. Pero la justicia de Dios, que se expresa en su ira continuamente, es frenada, es apaciguada. ¿Por qué cosa? Por su misericordia. Por su misericordia. Si Dios es malo, no quiere que hagamos todo lo que... No, tanto nos ama Dios, que a través de su misericordia, la ira de Dios, que es la expresión de su justicia, se materializa en la cruz. Estando Jesús ahí, que dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? O sea, el mismo Padre se aleja del Hijo, que es algo que es un misterio que nunca lo vamos a entender, pero él sufre la separación, el Hijo del Padre. Es la separación, es la consecuencia de la muerte, es la lejanía de Dios. Él sufre esa ira en su cuerpo. Jesús tanto nos ama para salvarnos, para que la ira de Dios y su justicia se satisfagan en Jesús, que Él pagó con la muerte en nuestro pecado. Y Él se hizo un delincuente por nuestros delitos. Y Él, cada una de sus llagas, cada uno de sus dolores, son los que Él cargó y eran nuestros. Entonces, no tenemos que pensar como la ira de Dios, como un viejito malo que le pega a los que no le hacen caso. No, la ira de Dios es la expresión de su justicia, que ya está determinada. Es la condena eterna para quienes nos alejamos de Dios y nos separamos de Él por el pecado. Pero Él, en su misericordia, para salvarnos, hizo lo único que se podía hacer: que el mismo Dios venga al mundo, se encarne, viva como hombre, tenga sed, tenga hambre. Él fue tentado en todo como nosotros, en todo. Incluso muerto como el peor de los delincuentes, siendo santo, para que Él pueda satisfacer la justicia de Dios, y la ira de Dios la sufrió Él. Y Él vence la muerte, resucita, para que nosotros seamos justificados. Y somos libres de esa ira, de esa justicia. Ya no hace falta que se cumpla en nosotros, porque se cumplió en Cristo. Y en Cristo somos salvos, somos hijos de Dios. Y Él nos ve como santos. Entonces no es un Dios malo, es un Dios bueno. La ira está constantemente expresada hacia el pecador, pero apaciguada por su misericordia. Ahora, si a pesar de todo esto, nosotros como seres humanos negamos a Dios, nos negamos, decimos: sí, yo veo la luz que está ahí, está el mensaje, pero yo decido seguir creyendo en mí mismo, decido seguir poniéndome como centro de mi propia vida, quiero gobernar mi vida, Dios a un lado, yo soy el Dios de mi vida. ¿Qué posibilidades tenemos? Ninguna, porque hemos desechado la misericordia de Dios, le hemos dicho que no, porque somos libres para decidir, y si le decimos que no a la misericordia de Dios, a su perdón y a su justificación, a su redención, a todo lo que Él hizo por nosotros, ¿qué opción nos queda? La ira de Dios. Por eso que acá dice, fíjense este detalle, que es muy importante: el que desobedece al Hijo no verá la vida. Claro que no la verá, ni en esta tierra, ni después de la muerte. No la verá, porque la ira de Dios permanece. En la otra versión dice: está sobre él. No dice vendrá sobre él. No dice va a caer en el futuro. No, permanece, está. Porque la ira de Dios ya está sobre todos los pecadores de la humanidad, pero está frenada por su misericordia, porque nos da la oportunidad de poder, digamos, conocerlo. Dice la Biblia que Él retrasa su venida, porque está la segunda venida de Cristo. Él retrasa su venida por amor a los seres humanos, para que nadie se pierda, para que todos tengan la posibilidad de decidir. Fíjense que Él dice en la Biblia que no quiere que nadie se pierda, quiere que todos sean salvos. ¿Se dan cuenta que es un Dios muy bueno? Es un Dios que te ama, misericordioso. Es más, dice la Biblia que Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia.
¿Se dan cuenta? La ira de Dios es una realidad. Y cuando la Biblia menciona que Dios se enoja, es porque los seres humanos no son los que decimos que no, sino que desafiamos a su propia misericordia. Fue lo que pasó cuando Jesús le dice a Nicodemo, así como lo hemos hablado la semana pasada, así como la serpiente fue levantada en un asta en el desierto, y los que eran mordidos por las serpientes mortales eran salvados, que era el símbolo de lo que iba a pasar con Jesús, así tal cual. ¿Qué pasó? Recordemos eso. Era una generación nueva, una nueva generación que iba a entrar a la tierra prometida, que iban a dejar todo en el pasado, que iban a renovar el pacto con Dios. Lejos de eso, empezaron a blasfemar contra Dios y contra Moisés. Pusieron a prueba y blasfemaron y despreciaron la misericordia de Dios. Y Dios no es que se enojó como un ser humano y se calentó y dijo, ahora les mando serpiente. No, Él nos enseña a través de ese hecho lo que pasa cuando su misericordia es dejada de lado. Y llegan esas serpientes venenosas que empezaron a matar gente y ahí el pueblo se desespera. Fíjense cómo todo eso representa a la humanidad. Todo eso representa la constante en la humanidad. El pueblo se desespera porque están viendo que hicieron mal y le dicen a Moisés, por favor, interceded por nosotros, porque hemos pecado contra Dios y hemos hablado mal de Él, hemos hablado mal de vos. Y va Moisés, intercede por el pueblo y Dios le dice, fabrica esta serpiente, ponela en un palo y el que la mire como sea mordido y crea en ella, no va a morir. Y así Jesús le dice a Nicodemo, así como la serpiente ha sido levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, que sea muerto en la cruz, para que todo el que en él cree, así como esa simbólica serpiente en la época de Moisés salvaba a la gente, estaba representando lo que después iba a pasar con Jesús. Entonces, es grande en misericordia. Ahí estaba ocurriendo la consecuencia del pecado de los hombres, negando a Dios, haciéndonos nosotros el centro de todo con el complejo de Mesías. Pero de nuevo va Moisés y dice, por favor, ten misericordia, y Dios les manda la salvación. Porque es un Dios grande en misericordia y lento para la ira. Y cuando la Biblia dice Dios se enojó porque tentaron su misericordia, no es que es un enojo humano. No, se expresa la ira de Dios que es producto de su justicia porque los hombres menospreciamos su gracia y su misericordia. Y si lo despreciamos, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Nada. Nada más que la ira de Dios. Por eso dice allí, lo leemos por última vez, el mensaje, esto ya no se sabe si lo dijo Juan el Bautista a sus discípulos o ya es un comentario que hace el mismo apóstol Juan redactando el Evangelio, pero está ahí seguido. Dice, porque el que Dios envió habla las palabras de Dios, pues Dios no da su espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene, no dice va a tener cuando muera, va a mover, no, tiene vida eterna. Empezamos a vivir ya la vida eterna, no es una promesa para el futuro solamente, es desde hoy en adelante. Desde el momento en que somos hijos de Dios, empezamos a vivir esa vida eterna. Pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Ojalá podamos entender en este texto el día de hoy que Dios es un Dios misericordioso y que Dios quiere que vos seas en tu mejor versión, pero siempre y cuando reine Él en nuestras vidas. ¿Te das cuenta? Entonces no es incompatible la motivación, el autoestima, no. Todo lo que podemos enseñar con respecto a eso es como un analgésico que te va a calmar el dolor de cabeza, ¿viste? Pero no soluciona la patología de base. La patología de base hay que hacer un diagnóstico, hay que hacer un tratamiento y te va a dejar doler la cabeza, pero si no vas a aplacar el síntoma y después va a volver cuando te pase el efecto. Bueno, todo lo que enseñamos en autoestima, motivación, autorrealización, es como ese analgésico, calma un poco, pero después vuelve el dolor, porque no estamos curando la patología.
Acá tenemos una patología que se llama muerte. Y la cura, que es la vida, que es Dios, que es Cristo. Y entender que Dios te ama a pesar de lo que somos. Él te ama porque te creó. Y Él dio su vida por cada uno de nosotros. Es el mejor mensaje de autoestima que podemos entender. Para no tener más alta la estima que la que tenemos que tener, tampoco más baja. Vamos a ser tal cual como Él nos pensó. Y como Él nos pensó, es una vida bendecida, plena, repleta, en todo sentido de bendición. No hablo en términos económicos. Ya hemos hablado de eso hoy. Lo económico también nos bendice, ¿por qué no? Pero no es lo central. No es lo central. Dios da, Dios quita. Somos felices iguales. No nos falta nada. Es entender eso. ¿De acuerdo? Gente, ¿qué les pareció el texto de hoy? Dice allí. Ese es un comentario que era de cuando hablabas de las sectas, ¿no? No sé cómo es tu nombre, dice Motorola Moto G15. Fíjense todo el tiempo que lleva reflexionar en pocos versículos, ¿no? ¿Cuántas veces leemos la Biblia así tan rápido que no alcanzamos a capturar todo el mensaje? Eso que acabamos rápido porque el tiempo pasa rápido y nos quedamos sin el día, pero fíjense todo lo que se puede aprender de tan pocos versículos. Claudia, ahí está. Claro, no hay problema, Claudia. Gracias, Claudia, por decir tu nombre. Bien, excelente. Excelente, Claudia. Ya nos veremos en clases también, entonces. A mí también se me escapa por ahí clase porque esto es nuevo y no estoy tan acostumbrado todavía. Aunque ya tenemos cuánto, gente, un mes, ¿verdad? Más de un mes, ¿no? Si no me equivoco. Espérate, vamos a ver, pues yo creo que pasó un mes. Un mes y una semana. Estaba haciendo cálculos de que empezamos con esta comunidad. Y por ahí alguno me dice, vos tenés que hacer tal cosa, hacer tal otra, para que haya una multitud de personas. No, no se trata de multitud de personas. ¿Entendieron el mensaje de hoy? No, esta comunidad consiste en lo que somos. Y los que hayan acá, los que estén después viendo esta grabación, los que participan del grupo son los que Dios querrá y cada uno lo decidirá. No tenemos que hacer como Juan el Bautista que le decía, no, fíjate que aquí tiene más gente, no se mide por la cantidad de personas, sino por la misión, lo que Dios nos pone en el corazón para poder compartir, y no importa la cantidad, importa que estemos a disposición de Dios y de los otros cuando haga falta. Punto. Digamos, suficiente. Y de ahí todo se define en términos de lo que Dios quiere, nada más. A ver, quiero ver desde cuándo arrancamos. ¿Vos tenés, Giovanna, la fecha? A ver, vamos a ver, vamos a buscar rápidamente. Yo tengo acá, creo que lo encontré. No estaba pensando en eso. 26. 12 de marzo, que empezamos con la online, ¿no? 12 de marzo creo que fue, ya que está. 12 de marzo, porque la presencial empezó después de la Pascua, que hicimos los eventos allá en el salón, en la sala de convenciones, el día de la lluvia, hicimos el evento presencial. Pero los online, la comunidad arrancó mucho antes, que fue el primer encuentro. Acá está, sí, 12 de marzo. O sea que ya vamos mucho más de un mes. ¿Ah? ¿Qué les parece? Vamos para los 2 meses ya, gente. Qué grande, pasa rápido el tiempo. Claro, Claudia. Después empezamos con la parte presencial y los invitamos a sumarse a esta versión online, a los que fueron al evento de RCP el día 2 de abril, creo que fue el día jueves, el jueves santo. Así que bueno, mira vos, Candela,
Qué bueno que estés hoy acá con nosotros y pues ya venís viendo la grabada. Qué bueno, gracias por acompañarnos. Ojalá que podamos estar más en vivo para poder compartir, los que puedan prender la cámara, así como Joana, suma un montón porque es muy, muy bueno verlos en la cámara, los que puedan, no es obligación, por supuesto. Uno puede interactuar mejor, ¿no? Cuando nos vemos. Cande, sos vos, mirá. ¿Qué pasó? Ahí te reconocí. ¿Cómo estás? Ahí está Claudia también. Muy bien, Claudia. Excelente. Cande, ¿qué pasó? Ya vamos a hablar que después nos vamos por teléfono, ¿eh? Mandé saludos a Kevin. Estábamos justo hablando de ustedes hola, ¿cómo andas? Estaba hablando de ustedes el domingo con la gente ahí en el salón. Qué bueno verte por acá, ¿eh? Excelente. No hay problema, Irma, ningún problema, ¿eh? Por eso digo, no es obligación. Acá, con que estén ya es una gran bendición. Los que puedan prender la cámara, bien, los que no pueden, no se preocupen. Lo bueno es que podamos compartir de una forma u otra. Bueno, gente, ¿les parece que podamos cerrar con una oración? Ahí dice Miriam, también está Miriam, se les extraña, dice Cande y Kevin, ¿eh? Ojalá que podamos vernos el domingo, chicos. Estábamos justo hablando de ustedes y estábamos orando también por ustedes en la semana, ¿eh? Bueno, qué bueno que podamos charlar un ratito, aunque sea también aquí en el online, ¿eh? Excelente. Bueno, y les dejo esta inquietud para lo vayan pensando y hablamos por privado, los que quieran. Que también darles a los que quieran 5 minutos o 10 minutos para que puedan preparar algún texto de la Biblia y compartirlo. Ya vamos a ir hablando por privado. El que quiera 5 minutos del encuentro o 10 que tengan para prepararse en la semana. A veces preparar en la semana un texto que ustedes puedan compartir con una reflexión cortita, aunque sea, nos ayuda a dedicar tiempo para sentarnos con la Biblia, a leer, a prepararnos. Eso nos impulsa, nos estimula a dedicar más tiempo a la oración, a la lectura y también a compartir entre nosotros suma muchísimo y es de gran crecimiento para la comunidad. Así que el que tenga esa iniciativa, me la hace saber por privado, me manda un mensajito, yo quiero compartir. Y vamos a ponernos de acuerdo para que tengan un espacio de 5 o 10 minutos para que puedan compartir algún texto de la Biblia que esté alineado con lo que venimos hablando y empezar a darles espacios también a ustedes a que puedan ir también siendo parte de esto, ¿eh? Así que quiera hacerlo, me manda un mensaje por privado, me avisa y nos vamos coordinando para los próximos encuentros, ¿sí? Cande, yo trabajo en un restaurante y llega una chica a comer de México y me dejó una tarjetita con una dedicatoria de Éxodo 15:2. Qué lindo. Dale, excelente, Cande. Buenísimo. Ahí está. Buenísimo. Dale, por supuesto que sí. Bueno, gente, ¿les parece que cerremos con una oración? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día que nos pudimos encontrar nuevamente y podemos leer tu palabra, Dios, y podemos aprender de ella, compartir las enseñanzas que nos dejaste a través de la Biblia para aprender a vivir mejor, para encontrarnos con vos, la vida, la fuente de vida, y a través de tu Hijo Jesús poder encontrar la salvación, la vida eterna. Te pedimos sabiduría en la semana para continuar leyendo tu palabra y entenderla y poder aplicarla para vivir una vida plena, una vida como hijos de Dios. Señor, te invitamos a entrar en nuestro corazón, a morar de nuestras vidas, a ser nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. Queremos emprender una nueva etapa en la vida y seguirte como tus discípulos para aprender a ser lo mejor que podemos ser. Gracias porque nos amaste tanto, gracias por morir por nosotros en la cruz, gracias por darnos esta oportunidad, según tu misericordia,
para acceder a esto que nos regalaste, que es tu gracia, que es la vida eterna, y que es la posibilidad de que todos los que creen tengan esta vida eterna y la tengamos desde ahora, para poder vivir una vida diferente, una vida completa, una vida llena de vos, llena de Dios. Gracias por todo lo que nos das. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Bueno, gente, nunca olviden el texto que está en Apocalipsis, ese que se usa tanto para predicar, que es muy lindo. Dice, yo estoy en la puerta de tu corazón y golpeo. Si abres la puerta, entraré y cenaré contigo. Ese texto no está escrito para gente que no conoce a Dios todavía. Se puede usar, por supuesto que se puede usar, pero el texto se escribió para una iglesia. Es decir, que sirve tanto para quienes no conocen a Dios como que sirve para los que ya lo conocemos hace tiempo. Es que a veces las tareas de la vida, el trabajo, el estrés, los problemas, las decepciones nos distraen y nos alejan de Dios, nos alejan de la fuente de la vida. Y Él nos dice, yo estoy en la puerta de tu corazón, en el sentido de decir, tenemos que dejar que Dios habite y que Dios reine, porque Él nunca va a patotear tu voluntad, jamás va a patotear tu voluntad. Él se va a expresar en tu vida siempre y cuando le demos lugar. Y Él estuvo aquí hoy golpeando la puerta de nuestro corazón, invitándonos a dejarlo entrar y a darle dominio, a darle lugar para que Él sea el rey de nuestras vidas. El reino de Dios se ha acercado y Él puede estar en tu corazón cada día más. No es que Dios te dé por medida el Espíritu, no, sino que nosotros dejamos que Él domine más nuestra vida en el sentido de gobernar, no de patotear la voluntad. Jamás va a ser así. Gente, Dios les bendiga a todos, que tengan una semana excelente. Los que puedan ir el domingo, los esperamos un ratito antes, siempre estamos ahí una media hora antes para charlar, los que puedan. Si no, el domingo a las 7 de la tarde, ahí en el centro, en la calle 9 de julio 167, estaremos para tocar un poco la guitarra, como venimos haciendo. Nos cuesta un poquito, pero estamos aprendiendo. Y a compartir, estamos leyendo el Sermón del Monte. Está muy alineado a lo que estamos viendo acá, pero son dos vías paralelas. Aquí estamos viendo San Juan y los domingos Mateo capítulo 5, estamos en el Sermón del Monte, que es un manual de felicidad, y seguiremos avanzando con eso el día domingo, además de poder compartir entre todos un poco más. Así que los que puedan, el domingo los esperamos. Y al resto, nos veremos el próximo jueves a esta misma hora. Dios les bendiga muchísimo. Que tengan una excelente semana, excelente fin de semana y feliz día mañana, que es el Día del Trabajador. Que sea un merecido descanso para muchos, los que puedan. Gente, Dios les bendiga. Muchas gracias por estar. Hasta la próxima. Chao, gracias.